Hola, hoy vamos a hablar de cómo realizar un proyecto sostenible. Y para empezar deberíamos entender de qué se trata el término. Un proyecto sostenible lo entendemos como la combinación de todos los recursos que necesito en una organización temporal para transformar una idea en una realidad industrial. La gran diferencia en el término de sostenibilidad es que debemos incluir todos los conceptos, herramientas e indicadores de la sostenibilidad y de la ecología industrial. ¿Por qué es importante pensar en proyectos sostenibles? Número uno, porque sabemos y entendemos que tenemos unos reguladores. Por un lado, unos reguladores formales, que es la normatividad y todo lo que aplica en el país donde desarrollo mi proyecto, pero por otro lado también tengo unos reguladores informales, que son todas aquellas voces, las voces públicas, las ONGs, la gente que está alrededor del proyecto, las mismas comunidades que también tienen unas implicaciones y en algunos casos, digamos, supongamos que yo voy a transportar materiales que ingresan o salen de mi planta y que voy a tener una visibilidad frente a esas comunidades. Es por eso entonces que esos reguladores se convierten en un observador más y tenemos que garantizar que desde que nosotros planeamos y gestionamos nuestros proyectos estamos atendiendo las necesidades y las expectativas de esos reguladores. En segundo caso, tenemos el tema de tecnologías e información, donde ya sabemos que en un segundo, a través de una red, se transmite algo que no esté funcionando bien en un proyecto, desde la generación de ruido, generación de contaminación, cualquier observación que no se tuvo y que al final en un segundo sale a la luz pública. Por eso es muy importante considerar todos los aspectos que puedan en algún momento generar un impacto negativo para el proyecto. El tercer controlador, digamos, el tercer impulso que nosotros tenemos que medir para la elaboración de un proyecto tiene que ver con las expectativas hoy en día de las entidades bancarias, bien sea desde el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, como los bancos locales, como Bancolombia y otros. Todos ellos hoy en día están solicitando, cuando hacemos alguna solicitud de préstamo, que tengamos una manera de demostrar, que tengamos un documento escrito que nos permita mostrarles que ya se consideraron todos los aspectos de sostenibilidad, que se consideraron los aspectos de cambio climático, que tuve en cuenta los impactos ambientales y sociales, y esa consolidación, esa documentación hace parte de los requerimientos para la obtención de esos créditos. Igualmente, hay una expectativa de parte de los inversionistas, de las bolsas de valores, de donde nosotros participamos, en garantizar que los proyectos que hacemos dentro de las organizaciones tengan en cuenta esos componentes de sostenibilidad. Y finalmente, también depende de los compromisos que hayamos establecido dentro de las organizaciones. Muchas organizaciones están adheridas al Pacto Global o tienen acuerdos, por ejemplo, o memorias de sostenibilidad con el Global Reporting Initiative, y todos ellos convocan, han firmado alguna convención, sino igual el país, y eso nos hace, digamos, corresponsables de este tema. Entonces es importante también que esos acuerdos y compromisos voluntarios que hayamos adquirido estén presentes y que esas guías que ellos nos están entregando las tengamos en cuenta cuando estemos desarrollando esos proyectos para garantizar su sostenibilidad. Es por eso que al final de esta presentación queremos entregarles una lista de chequeo que les facilite un poco garantizar que se están teniendo en cuenta aquellos aspectos relevantes en los cuales profundizaremos en el próximo video, para que ustedes puedan incluir estas recomendaciones y garantizar que estamos teniendo una observación de sostenibilidad y de ecología industrial en los proyectos.